Os damos la bienvenida a este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es francamente alucinante, la mecánica más profunda de la conciencia humana y cómo funciona realmente nuestra mente. Vamos a destripar qué significa eso de estar despiertos frente a ir en piloto automático todo el día y cómo nuestra propia arquitectura mental define por completo nuestra experiencia de la vida. Y para que todo esto no se quede en el aire, vamos a explorar estos conceptos psicológicos y esotéricos a través de una lente muy concreta, el enfoque filosófico del nuevo humanismo. Anclarnos en esta tradición nos va a dar un marco súper claro para aterrizar ideas que de primeras nos podrían parecer un poco abstractas o inabarcables. Bueno, la hoja de ruta de hoy es muy directa. Pasaremos por el estado de dispersión, la conciencia de sí, el centro de gravedad, cómo superar el sufrimiento, el fascinante concepto del campo unificado y finalmente la fuerza y evolución. ¡Vamos a por ello! Punto número 1. El estado de dispersión o la mente habitual. A ver, creo que es una sensación súper universal sentir que la vida, las obligaciones y los pensamientos nos están estirando en 1000 direcciones distintas a la vez, ¿verdad? Pensadlo un momento. Nuestro estado habitual es, literalmente, una dispersión espacial de la atención. Un pensamiento te arrastra hacia la izquierda, una emoción te tira hacia la derecha y un impulso hacia otro lado. Es como un castillo de naipes a punto de caer. Destroza nuestra capacidad de enfoque. Pero claro, en el otro extremo tenemos el estado integrado, que requiere sí o sí la presencia de un observador activo que sea capaz de unificar todo ese caos. Y ojo a esto, porque es clave. El sufrimiento profundo casi nunca viene solo de los problemas externos, nace directamente de esta especie de fractura interna. Es decir, querer descansar pero no poder parar de pensar en el trabajo. Querer cosas contradictorias, pensar en una dirección y sentir en otra. Esa falta de coherencia, ese conflicto interno constante, es la verdadera raíz del dolor humano. Pasamos al punto 2, la conciencia de sí. Ya sabemos cuál es el problema, así que vamos con la solución. Y no estamos hablando del simple hecho de existir o respirar, sino de una práctica activa, del día a día. El truco de todo esto es introducir a ese observador activo del que hablábamos hace un momento. La conciencia de sí es estar completamente presentes ante nosotros mismos en el instante exacto en el que actuamos, pensamos y sentimos. Es como encender la luz de repente. Ese acto consciente es lo único que frena a la mente para que no se deje arrastrar por cualquier estímulo aleatorio que pase volando. Seguro que todos hemos experimentado esos chispazos de brillantez, esos momentos de pura intuición donde todo parece encajar. Son los llamados contactos accidentales. Emocionan muchísimo, pero seamos sinceros, se apagan rapidísimo. No podemos depender de la suerte o de que nos venga la inspiración de repente. Para lograr una transformación de verdad, necesitamos un contacto consciente y dirigido, un esfuerzo estructurado que construya una unidad real y duradera. Llegamos al punto 3, el centro de gravedad. Porque para poder sostener toda esta nueva conciencia, necesitamos construir unos cimientos, una verdadera arquitectura en nuestro interior. Fijaos qué metáfora más visual nos da la física para esto. Se trata de dejar de ser una suma de estados volátiles y cambiantes y desarrollar un eje interno que sea sólido como una roca. Imaginaos el ojo de un huracán, un punto de referencia totalmente inalterable que te permite ordenar tu vida por mucho que fuera esté cayendo la gran tormenta. Ese es tu centro de gravedad. Vale, pero ¿cómo narices se construye este eje? Pues remangándose y pasando a la acción, mediante actos deliberados. Por un lado tenemos los actos centrípetos, que funcionan como un imán gigante para concentrar e integrar nuestra experiencia. Por ejemplo, poner toda tu atención en una sola tarea en lugar de caer en la trampa de la multitarea ansiosa. Y por otro lado, los actos unitivos, que son los que apagan la contradicción interna. Esto es trabajo de campo puro y duro, no filosofía de salón. Punto número 4. Superar el sufrimiento. Aquí es donde toda esta construcción del centro de gravedad cobra sentido y conecta con el objetivo final del ser humano. La gran premisa de todo esto es brillante por su simplicidad. Este trabajo psicológico busca eliminar el sufrimiento a través de la unidad interna. Básicamente, si resuelves esa profunda división y contradicción mental, es cuando realmente puedes aplacar el sufrimiento existencial. Al unificar la mente, firmas un tratado de paz definitivo contigo mismo. Nos adentramos en el punto 5, el campo unificado. Y atención porque aquí la exploración pega un salto tremendo. Dejamos la psicología básica y entramos en terrenos de metafísica profunda.
El salto que da el nuevo humanismo aquí es espectacular. Nos dice que sin ese centro interno consolidado del que hablábamos, la entidad humana no es más que un puñado de procesos dispersos que sencillamente no pueden sostenerse por sí mismos después de la muerte física. O sea, crear este campo unificado es lo que asegura una organización energética coherente, fuerte y continua, capaz de trascender la propia biología. Es un cambio total de paradigma. Para entender mejor cómo está estructurado este doble energético, vamos a desglosar dos conceptos clásicos. Por una parte tenemos el alma, que representa todo aquello que es compuesto, lo que está en constante cambio y movimiento. Y por otra parte está el espíritu, que es el verdadero jefe aquí, el principio que unifica, organiza y da sentido a todo. Y aquí viene una advertencia absolutamente fundamental. Ojo con tener una estructura psíquica sin centro. Si a ese doble energético le falta esa conciencia superior que haga de pegamento y lo unifique todo, no hay estabilidad que valga. Su destino irremediable es desintegrarse y dispersarse. No existe ninguna organización mágica o accidental que te salve de eso. Llegamos al último punto, el 6, la fuerza y evolución. Vamos a ver cómo se acelera toda esta energía prestando muchísima atención a las reglas del juego, porque el orden cronológico aquí es vital. Es como construir una casa. No puedes empezar por el tejado. Paso número 1. Practicar religiosamente la conciencia de sí. Paso número 2. Lograr esa preciada unificación interna. Y solo entonces, y de verdad solo después, en el paso 3, es cuando puedes empezar a trabajar en aumentar la energía que circula por el sistema. Saltarse esta regla es buscarse problemas muy serios. Intentar aplicar o despertar la fuerza, esa aceleración energética, sin tener tu centro de gravedad bien anclado, es súper destructivo. Imaginaos meterle el motor de un coche de carreras a un vehículo con las piezas sueltas. No vas a ir más rápido, vas a provocar una desorganización interna muchísimo más violenta y dolorosa. A modo de supersíntesis, quedaos con esto. Las mentes que viven divididas en su estado habitual sufren. Sin embargo, cuando trabajamos la conciencia de sí, logramos crear un centro de gravedad. Esa unidad nos da una dirección clara en la vida, y forjar esa estructura interna estable es, en última instancia, lo único que permite que haya una verdadera continuidad evolutiva del ser humano. Y para despedirnos, os dejo con una pregunta para que le deis un par de vueltas hoy. Cuando miréis vuestra rutina, ¿creéis que vuestras acciones diarias os están ayudando a construir ese centro estable? ¿O más bien, están alimentando esa eterna dispersión de la que hablábamos? Es un enfoque brutal para repensar cómo vivimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración filosófica y nos vemos en el próximo análisis.